Ah, ¿verdad? Pero tampoco nos tocaba. Ah, ¿verdad? No, tampoco nos tocaba. Tampoco nos tocaba, profe. Sí, pero sí me doy cuenta. Tampoco nos tocaba. Profesor. ¿Qué tal su descanso ayer? Ah, bien. Bien. Tajante, Ayer me fui a profesor. hacer panqueques con mi abuelita. Profesor. Cociné. ¿Has hecho panqueques con helado o sin helado? No, panqueques con manjar blanco. Rico. Panqueques. Ah, sos. Me he comido unos 5 porque tenía Buenas mucho. tardes, profesor. Me he Con comido 5 estás- panqueques en mi defensa porque tenía demasiada hambre. Ya, ahora sí, ya no me distraigan. Mirando a tu pantalla. Un ratito todavía no le man... Ese material usted lo tiene, es la continuación. Ah, ¿no lo tenemos, profesor? Sí lo tienen ustedes. Yo le mandé todo el material ya de geometría, ya sé. Ah, ¿qué Dos, página? dos, ¿Qué página? a ver, ¿qué página está? Un ratito, por favor. Está poniendo mi impresora. ¿Quién falta? Falta Samantha. Profesor, ¿quién es Barrios? ¿Barrios? Acá figura Barrios. No sé quién. Sofía Barrios. Es una alumna, creo. ¿Nombre de mujer? Sí, creo. Ya. No, pero hay otro. Me están haciendo distraer, ya. A ver, mirando acá, el tema de hoy es líneas y puntos notables, ¿ya? Se van a hablar de 3 teorías. La altura, la mediana, la bisectriz, y me faltó uno, el teorema de la mediatriz. O sea, son 4 teorías. ¿Qué te dice que es una altura? Te dice, es aquel segmento que une un vértice del triángulo con el lado opuesto, formando un ángulo de 90 grados. ¿Qué quiere decir eso? A ver, escúchame un ratito, por favor, lo voy a agrandar la imagen. A ver, alumnos, si yo tengo un triángulo, voy a dibujar mi triángulo. A ver, un ratito. Está lento. Ya. A ver, dibujamos mi triángulo acá. Un triángulo que tenga los vértices A, B, C. ¿Ya? Escucha la teoría, por favor. Atiende. Entonces lo llamamos el vértice que viene a ser el vértice A, el vértice B y el vértice C. En el vértice B voy a trazar una recta perpendicular, o sea, una altura. Una recta perpendicular siempre va a formar un ángulo de 90 grados. Y esa es la altura, que lo llamamos BH. ¿La altura de cuánto va a ser, jóvenes? ¿De cuánto va a ser la altura? De ¿De cuánto? 90. De 90 De grados. 90. Bien. Siempre cuando un problema te dice, se traza la altura, tú vas a trazar una recta, pero siempre va a formar un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Ese es el primer caso. Siguiente. Vamos a hablar de mediana. ¿Qué es una mediana? Te dice. Es el segmento que une a un vértice con el punto medio del lado opuesto de dicho vértice. ¿Qué quiere decir? A ver, voy a dibujar mi triángulo ABC. Acá dibujamos mi triángulo. A ver. Un ratito, por favor, atendiendo la teoría. Es pura teoría. Y tienes que recordar. Lo llamamos A, B y C. Voy a trazar un segmento en cualquiera de los vértices. Los vértices son A, B y C. Voy a trazar en el vértice A, voy a trazar un segmento. Que lo llamamos, ese punto, que lo llamamos un punto P. Y te dice que este punto P, del lado opuesto, es una mediana. Una mediana es aquella recta que... Profesor, buenas tardes. Hola, Samantha. Muy buenas tardes. Es aquella recta que divide en dos segmentos iguales. Van a dividir en dos segmentos iguales. ¿Qué quiere decir? Si todo esto, alumnos, si todo esto de color rosado vale 8, ¿cuánto vale cada lado? 8. ¿Cómo? No. 4, 4. 4. Divide en dos lados iguales, ¿vale? 4 y 4. Recuerda. Entonces, una mediana es aquella recta que divide en dos lados iguales. Nada más. Esa es una mediana. Estamos haciendo el curso de geometría, Mateo. El teorema de líneas notables. Estamos haciendo la teoría. Siguiente, vamos a hablar una bisectriz. Una bisectriz es aquel rayo que divide en dos ángulos iguales. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo mi triángulo, es pura teoría, Mateo, escucha la teoría. Y si yo tengo mi triángulo ABC, ¿ya? En ese triángulo
ya, en ese triángulo, en el vértice B, voy a trazar una bisectriz, que lo llamamos que sea un punto M. Si es bisectriz, va a dividir en dos ángulos iguales, que este ángulo va a ser igual a este ángulo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Si este ángulo le llamamos alfa, este ángulo también va a ser igual a alfa. Esa es una bisectriz que va a dividir en dos ángulos iguales. Y la última teoría, después toma captura, por favor, una mediatriz. Una mediatriz te dice, es una recta que pasa por el punto medio de un lado, cortándolo en forma perpendicular. Una mediatriz, en conclusión, cumple los tres casos. Los casos anteriores. Va a ser una mediana, va a ser una altura, va a ser una bisectriz. Y después se va a formar un triángulo isósceles. ¿Qué quiere decir, alumnos? Si yo tengo un triángulo ABC, escúchame, voy a trazar una bisectriz. La bisectriz se puede trazar una mediatriz. La mediatriz se puede trazar de un segmento, o si no, también se puede trazar de un vértice. Si yo trazo de un vértice, atiende un ratito, por favor, no te distraigas. Si yo trazo de un vértice, otra vez, ya, un vértice que va a formar, primero va a ser altura, va a formar un ángulo de 90 grados. También va a ser mediana. ¿Qué quiere decir? Que estos dos lados van a ser iguales. Van a ser iguales. Muy bien. También va a ser bisectriz. ¿Qué quiere bisectriz? Que estos ángulos van a ser iguales. Si esto le llamamos teta, ¿esto qué va a ser el otro ángulo? Teta. Muy bien, tranquilo, muy bien. Y se forma un triángulo isósceles, que este lado es igual a este lado. Por lo tanto, estos dos ángulos de color negro van a ser iguales. Van a ser iguales. Alfa, esto va a ser alfa. Alfa. Eso es de una mediatriz. Pero, ¿qué sucede? Ya, un ratito, Samantha. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo el mismo triángulo? Escúchame un ratito, por favor. Hoy te explico otra vez. Atiéndeme un rato. Si yo tengo otro triángulo, por acá, el triángulo ABC. Ahora, en el triángulo ABC voy a trazar una mediatriz, pero ya no voy a trazar de un vértice. Ahora voy a trazar de un segmento. Al trazar en la mediatriz, recuerda que una mediatriz va a formar un ángulo de 90 grados. Acá está. Va a ser punto medio, va a ser mediana. Cumple que estos dos lados, son iguales. Ahora, pero te das cuenta que también va a ser bisectriz, pero este ángulo no puede ser igual a este ángulo. Entonces, necesariamente cuando se traza de un segmento, porque vas a ver problemas más adelante, hay que llamarlo un vértice P, un vértice H. Vas a hacer una unión, vas a unir desde A hacia P. Si yo uno ese gráfico, si tú te fijas ahora, este gráfico que te estoy sombreando. Ahí sí pueden ser iguales. Muy bien, ahora se parece al que está arriba. Entonces, si se parece al que está arriba, uy, se borró todo. Está un poco lento. Entonces, van a ser iguales, como dice mi estimado Juan, que estos ángulos van a ser iguales. Si esto va a ser teta, esto va a ser teta. Profesor. Dime. Se puede agarrar podemos hacer esa línea de cualquier vértice, ¿no, profesor? Sí, de cualquier vértice, pero que forme este gráfico. Entonces, se forma un triángulo isósceles y estos ángulos van a ser iguales, alfa y alfa. Ok, profesor. Eso es una mediatriz. Entonces voy a repasar una violenta. Profesor, ¿puede hacerlo más? Estaba viendo, bueno, mi mamá estaba viendo el chat y el material no es, no me aparece eso. ¿Cuál? Ya, espérate, paso por paso, un ratito. Me estaba diciendo Luana, ¿qué pasó, Luana? Quería copiar. Ah, ya, un ratito. Me estoy alejando un ratito. Ya, a ver. Una violenta. Tomen la captura nada más. A ver. ¿Cuánto vale una altura?
vale 90 grados. 90 grados. 90 grados. Muy bien, una altura siempre va a ser un ángulo, este cuadradito va a ser un ángulo de 90 grados. Muy bien. Siguiente. ¿Qué es una mediana? ¿Qué hace la mediana? Se separa Separa dos ángulos iguales. Dos iguales. lados. Divide en dos Lados lados iguales. Iguales, ¿verdad? en partes iguales. En partes iguales. Muy bien. Siguiente. ¿Qué es una bisectriz? Es Que tiene, como una línea que es. Es como una línea que separa. ¿Es la mitad de la línea? ¿Divide parte? qué? ¿Qué divide? Divide que divide un triángulo para que dos lados sean iguales. Los dos lados. No son lados. Dos ángulos. Los dos Dos ángulos. ángulos. Los Dos ángulos iguales. Dos ángulos iguales. Escúchame, una altura es una recta perpendicular que vale 90 grados. Una mediana es aquel punto que divide en dos segmentos iguales. Divide en dos segmentos iguales. Una altura es aquel rayo que divide y solamente va a dividir en dos ángulos iguales, nada más. Una mediatriz cumple que va a ser altura, va a ser mediana y va a ser bisectriz. Si yo tengo el triángulo ABC, si tú te fijas el primer triángulo ABC, ¿ya? En este triángulo ABC, del color verde voy a trazar una mediatriz. Si yo trazo una mediatriz cumple que va a ser una altura. Y justo acá está, forma un ángulo de 90 grados. Va a ser mediana, divide, acá está, mira, divide en dos lados iguales. Va a ser bisectriz, mira, estos ángulos teta y teta son iguales. Esa es una mediatriz, cumple estos tres anteriores, pero después se va a formar un triángulo isósceles, que este lado es igual a este lado. Esa es una mediatriz. Nada más. Esa es toda la teoría, ¿ya? Toda la teoría. Ahora, siguiente. Aparte de toda la teoría, ya que deben de reconocer, solamente hoy vamos a hacer teoría, hoy no va a haber práctica, ¿ya? Teoría nomás. Vamos a entrar... bueno, arte, creo. ¿Qué? Es que a veces hoy salgo tarde, a veces todos los miércoles salgo tarde porque tengo examen y ¿Ya estás en el examen ahí? no, profesor, se me Yo queda- sí, profesor. cada vez Entonces el mío ya terminaron. sino que cada vez que yo voy a Profesor, los míos ya empezaron. pero cuando yo hablo, nadie habla. Así son, pues, así son, egoístas, ¿eh? Así son. Son Sí, egoístas, no profesor. dejan que hablen, pues. Profesor, ahorita usted no me está dejando hablar. ¿Para qué? Ya. Dime. Cada vez que yo tengo examen, los Ya. miércoles yo llego tarde a arte, se me cruza matemática, arte y básquet. Pero igual me gusta dar examen, ya que a veces en arte vemos videos de que vamos a pintar con la mano. Pero arte todos aprueban, pues, obviamente. Después, hasta teníamos que dibujar una manzanita. Sí me salió. A ver. Ya, Manzanita, come sano. ya. Un ratito, Caro, ahorita te lo mando el material, ¿ya? Un ratito. Cierto, profesor, material, porque no Ya, me parece. un ratito, todavía no entran los problemas. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién me habla? ¿Yanela? ¿Eres tú? No, mía, acabo de llegar hace 7 minutos. Disculpa la tardanza. ¿Tú a qué hora terminas tus clases, Mía? Yo, profesor, no doy a veces solamente una hora. Estatal, profesor. Sí, pero ¿a qué hora empiezan tus clases, digo? ¿De qué hora a qué hora son? Ah, ya, de 11 a 12. ¿Y por qué tan tarde, Mía? ¿Qué ha pasado? Tengo follas con el internet, profesor. Ah, ya, mira. Ya no te preocupes, las clases están grabadas. Ya no te preocupes. A ver. Ya, escúchame un ratito las propiedades. Bueno, vamos a hacer la primera propiedad. El famoso incentro. A ver, ¿qué quiere decir? Si yo tengo un triángulo, por acá voy a dibujar mi triángulo. ¿Ya? Escúchame, por favor, la teoría. Dibujo mi triángulo. Lo voy a agrandar un poquito. Ya, este triángulo voy a trazar dos bisectrices interiores. ¿Por qué interiores? Porque están adentro. Entonces voy a trazar una bisectriz por acá y voy a trazar otra bisectriz por acá.
Al trazar en las bisectrices, recuerda que estos dos ángulos van a ser iguales. Divide ángulos. Dividen dos ángulos iguales. Acá hay otra bisectriz, por lo tanto, este ángulo con este ángulo van a ser iguales. Ahora, al trazar en las dos bisectrices, este punto se le llama como incentro. Entonces, si esto lo llamamos un ángulo llamado X y este ángulo lo llamado un ángulo beta, cumple una propiedad, a encontrar X solamente cuando son bisectrices interiores. Se dice la propiedad que X es igual a 90 grados, siempre va a ser igual a 90, más a X el que le mira, que viene a ser beta, ese beta lo vas a dividir entre 2. Esa es la primera propiedad del incentro, cuando son bisectrices interiores. Después lo tomas captura, tiene la teoría, por favor, las propiedades, perdón. Siguiente propiedad. Voy a dibujar, un triángulo, acá, pero en ese triángulo voy a trazar dos alturas, dos perpendiculares. Voy a dibujar bien el triángulo, acá está. Entonces, en ese triángulo voy a trazar una perpendicular acá. Tú sabes que una perpendicular ¿de cuánto es? De 90 grados. Muy bien. De 90 grados. 90 grados. Excelente, 90 grados. Voy a trazar otra perpendicular por acá. Si yo trazo dos perpendiculares, esto también va a formar un ángulo de 90 grados. Al trazar en las dos perpendiculares, en las dos alturas, se va a formar este gráfico, donde cumple, si este ángulo lo llamamos X y el otro ángulo lo llamamos que sea un ángulo Y, cumple que la suma de esos dos ángulos, la suma de X más Y, es igual a 180 grados. La suma de estos dos ángulos X más Y es igual a 180 grados. 80 grados. Profesor, Dime. todo lo que hemos hecho se llama mediatriz, bisectriz, altura, ¿y qué más era, profe? Altura, mediana, bisectriz y mediatriz. Ah, ya, profe, gracias. Ya. El siguiente vamos Altura, a hablar... mediana, bisectriz y mediatriz. El siguiente vamos a trabajar el teorema del excentro. ¿Por qué excentro? Porque son triángulos, son bisectrices exteriores. Tengo mi triángulo. Voy a trazar dos bisectrices exteriores. Exteriores es porque están afuera del triángulo. Entonces, como es bisectriz, recuerda la teoría bisectriz, divide, que va a dividir en dos ángulos iguales. Si esto lo trazo una bisectriz divide en dos ángulos iguales. Si yo quiero encontrar X, que se le llama el excentro, esto lo llamamos un ángulo que viene a ser teta. Entonces cumple, para encontrar X hay una fórmula. Se dice que X es igual a 90. A 90 grados. Menos, lo vas a restar, menos el que le mira, que viene a ser teta. Y ese teta solamente lo vas a dividir entre 2. Entonces, esas son las propiedades del incentro. Dime, Samantha. Ya, no te preocupes, Samantha. Con los problemas vas a llegar a entender. Son propiedades. Son puras propiedades. Y sé que están viendo por primera vez líneas notables de triángulo. ¿Ya? Por eso, son propiedades y poco a poco vas a entender, Samantha, no te preocupes. Con los problemas se entiende. Solamente recuerda que es una altura, que es una mediana, que es una bisectriz, que viene a ser el incentro, que es la primera propiedad, que es el excentro, que son alturas perpendiculares. A ver, tomen la captura, por favor. El incentro es el primero, el segundo, el tercero. ¿Cuál era? El primero, ¿no? Y el excentro era el tercero, ¿verdad? Yes. Gracias, profesor. ¿Ya ves? Ya aprendí a decir yes, ¿ya ves? Ustedes dijeron que no. Profe, por favor. profe, pregunta en inglés, profesor. ¿Pregunta en inglés? Sí, profesor. Ya. Question in English. In English. Viene la pastilla, ¿no? Se burla. Aprovechen que ustedes saben inglés, ¿no? Sí. Nice to meet you. Profesor. Yo no sé inglés. Nice to meet you.
¿Qué dirán? Solamente un poco porque en mi colegio no me enseña. Oh, what's the question? What Del do Wii you U. do? Profesor, hace 2 años Thank you, Hussein. Un aproximadamente, ratito, yo hice, dime, Luana. no, hace 2 años aproximadamente yo había presentado a mis compañeros porque íbamos a bailar algo en 4º grado, creo, y hablé en inglés y el profesor me mintió porque me dijo que iba a estar al lado mío para traducir lo que yo estaba diciendo y al final no. Pero cuarto, eso fue hace 2 años, Sí, ¿sí o no? Tuve también una exposición de familia. Yo estoy en un colegio militar. ¿Que estás en un colegio militar tú? Okay. No, yo estuve en el 2018. ¿Y qué tal el colegio militar? Muy estrictos son. No, pero profesor, yo por un curso me quisieran repetir de año, por un curso. Y no se puede. En primaria nadie repite en primaria. No, profesor, por una veda más me quisieron repetir. Tan quería asustar, ¿no? Pero Ala. Y por ley, profesor, tuvimos que pagar porque a mi hermana también le quisieron repetir por una veda más. Y tuvimos que pagar 500 soles, wow. 250 por el examen. Al profe, me Ala, propina, no. al profe, me su propina. qué Ya, miedo. hay propina para profesores. Tengo miedo. Pero, Bueno, como estaba contando anécdotas, profesor, sabía que una vez cuando yo era muy pequeña, estaba saltando en la cama y de casualidad, cuando mi hermana puso su piano ahí, puse mi rodilla junto al piano y me dio, no sé, pero me clavó un fierrito en la pierna y empezó a moriste. sangrar y ya está. Fin de la historia. Grande tu historia. No morí, profesor, sigo viva. Si no, no estuviera hablando acá. Y tu hermana dirá, "Ah, está viva todavía". El piano se rompió, señor. Ya. No, como lo estaba diciendo, por ley en primaria no se repite, por si acaso. Ya, pero no es necesariamente, profesor, no se repite ya en estudio, no. ¿Ya? No, te estoy dando una explicación. Profesor, en ¿Ya? el colegio sí se puede repetir de año que Entonces podemos aprovecharnos la situación. Ya sabía que alguien iba a decir. No. aprovechar el bus. Profesor, Ay, no, profesor, ya vamos a crecer y yo no gracias quiero por el crecer, yo quiero quedarme consejo. como mi hermana. Pero no es necesariamente porque no se repite, igual tienes que estudiar. Gracias. Profesor, según algunos decían que el año pasado, como los niños estaban así por la cuarentena y esa cosa del COVID, todos iban de año. ¿Verdad que se me estaba copiando? Un ratito, estoy llenando, estoy llenando, espérate, Samantha. ¿Qué desesperada está Samantha? Profesor, yo digo que en el colegio estatal, cuando es clases presenciales, es más divertido porque Sí. ¿Pero por qué? Porque sales a recreo. Sí, no es por eso, profesor, sino es que te enseñan puedes más estar tiempo y con diferentes tus amigos, temas. y puedes estar más tiempo estudiando. Porque ahora creo te enseñan como 1 hora máximo, Una 1 hora y una media. hora. Y en el A mí colegio te me enseñan enseñaban 6 5 horas horas. seguidas. Y te dejan tarea. Está bien. A mí se me dejan tarea. Sí, a mí sí me dejan, pero a veces uno, a veces no. Porque no salgas. Sí, A mí, profesor. a mí todos los días. Profesor, yo me acuerdo que cuando estaba en clases presenciales, Y además los colegios, y la Miss nos dejaba ahí iba a recoger unos papelitos. Yo me acuerdo que todos nuestros compañeros, incluso yo, hacíamos un desastre en el aula. Gritábamos, hasta una coordinadora venía pasando y uno de nosotros tenía que ver si llegaba o no, para ponernos así como si no pasara nada. profesor, yo le digo algo. Yo cuando la misa salía, yo cuidaba a todos mis compañeros. O sea, tú Me eras dejaban la a cargo. chismosa, la que tiraba dedos, ¿no? Ajá. Tú la que chismoseabas entonces. ¿Era la brigadier? ¿La brigadier? Ya Sí, sé- ¿Era la algo parecido. brigadier? Así me dejaban a mí cuidando todo el salón. Así en todos los años de todas las escuelas que estuve, a veces tuve solamente 2 particulares y de ahí me cambiaron a estatales. Yo solo fui, creo, una vez policía escolar, pero no era de bonito.
Yo nunca he sido policía escolar ni brigadier. Se nota que confían demasiado en ti para cuidar a un Era ciudadano. divertido. Profesor, para policía necesitas un arma. No, pues estamos hablando de colegio. Pues. Profesor, si le ponían a cargo a alguien, profesor, si ponían a cargo a alguien para que cuidara de nosotros, automáticamente haríamos un desastre total. Yo he visto a mis compañeros cómo hacen eso. No es muy bonito como parece. Profesor, ¿Qué? voy a salir de esta laptop, voy a entrar por otra laptop. Sí, Juan Millonario, pues uno que está con, Sí, profe, mucho. Entra hasta por su celular. uno está con su celular con tecla, dice Juan. Acá viene a presumir, Juan. Profesor, Juan, vaya. Presume en la cara, Juan. A mí todavía. en el colegio militar hay un montón, o sea, más compañeros tenían su papá militares. Yo, ¿qué? Claro, es igual como colegio de policía también, que hay colegio de policía, que sus hijos también. Un día una compañera de clase había pegado algo en la puerta del salón y me inculpó a mí y me querían expulsar de la escuela. Menos mal que los alumnos al mismo tiempo, con mis compañeros de clase le empezaron a inculpar a ella porque ella también hacía bullying, muchísimo bullying en mi salón y me salvé. Eso es malo, hacer bullying, cuidado. Ese Juan me hace bullying a mí. ¿Sabías que a Sí, mí- pero ella ya Vente, no tiene, ya no tiene refuerzos. Ya, a ver, ahora sí. ¿sabías Ya nos que, hemos desviado mucho Ya, del tema. escucha, ya terminé un ratito. Ya, después chismosea. yo quería contar. Ya, Mafe, ya, será para la próxima, Mafe. Yo quiero contar. Para la próxima. A ver. Es mentira que dice usted, profesor, que vamos a Si chismosear. no conoces, entonces no me creas, pues. Ya. Es que usted creo dice al final que vamos a chismosear cuando dice ya terminamos la clase y corta. Ya, a ver. Empezamos otra vez. ¿Qué es una mediana? ¿Qué es una mediana? Es la Segmento que une Segmento que une Una un línea vértice con separa el un punto triángulo. medio del lado No me opuesto leas, no me leas, a no. dicho Andrea, vértice. por conocimiento. Está leyendo. Está No me leyendo. leas, ¿para qué me Profesor, la mediana es lo que divide. ¿Que dividen qué? En dos partes iguales. En dos lados iguales. No Partes necesariamente iguales. leer. Partes iguales. Muy bien. ¿Qué es una bisectriz? Lados iguales. es lo que divide dos ángulos. ¿Dividen qué, Juan? Dos A los ángulos Muy bien, Samantha. ¿Dos ángulos que iguales o distintos? iguales. Iguales. ¿Qué es una altura? Una Iguales. altura es un ángulo que mide 90 grados. Ya, nada más. Entonces, empezamos a desarrollar los problemas. Exacto. Profesor, y la Bien, mediana. ya. Un ratito, a ver, silencio. Yo voy a terminarte ya. Ya, Mafer, por favor, silencio. A ver, empezamos con el problema número 1. Un ratito que Bien. cargue. Ahí está. Te dice hallar el valor de A y te dice que la distancia BK, esta distancia desde B hacia acá, te dice que es una mediana. Si es mediana, recuerda que es una mediana, divide en qué? Divide dos. Divide a dos. En Divide a dos ángulos en partes en iguales. dos lados, no ángulos, lados iguales. Profesor, ahí Ahí. son 4. Si esto vale 4, ¿cuánto vale el otro lado? 4. 4. ¿Y qué te das cuenta? 4. ¿Y qué te das cuenta? Que la letra A aquí es Ah, igual vale 4. Muy bien. 4. a Vale vale 4. 4. Nada más, es teoría. ¿No? Profesor, ¿por qué vale 4? ¿Qué no deberíamos sumar 4 más 4? No. ¿Qué es una mediana para ti, Samantha? Es lo que divide dos lados iguales. Ya pues, Samantha, tú misma has dicho, dividen dos lados iguales. Si esta distancia vale 4, Samantha, ¿cuánto vale esta distancia? 4. Ahí está, pues entonces decimos que A vale 4. Nada más. Y por eso tienes que saber teoría. Siguiente. Te pide hallar X. Observa un ratito en el gráfico que se ha trazado esta recta de color azul. No, perdón, rosado. Azul. ¿Qué se ha trazado? Es una altura. Una altura. Es altura. Muy bien, se ha trazado. Una altura. Ya. Ya, Jonathan. Ya se ha trazado una altura, muy bien.
¿Qué se ha trazado esta recta de color rojo? Altura. Altura también. Altura. Altura porque mide 90 grados. Muy bien, 90 grados. Escuchen, por favor. Si este ángulo vale X, ángulos opuestos, opuesto por el vértice, ¿cuánto vale este ángulo? X. X, muy bien. Ahora, había una propiedad, un ratito lo voy a subir. A ver, había una propiedad de las dos alturas. Por acá está. Fíjate acá. La propiedad de las dos alturas. ¿Qué cumple? ¿Que estos ángulos X y Y son iguales o cuánto van a sumar? Son iguales. 180 grados. Suman 180 grados. Acá está. Solamente esa propiedad cumple cuando hay dos alturas, como ese gráfico. Entonces lo vamos a bajar otra vez, atendiendo, por favor, no te distraigas. Entonces, si yo trazo dos alturas y me fijo este gráfico, el ángulo X, que te voy a señalar este ángulo, con el ángulo 80, ¿qué hago con esos dos ángulos? Lo sumo. Muy bien, lo vas a sumar. Entonces, sumamos, decimos que X más 80, ¿a qué es igual? 180. 180. Muy bien, 180 Y grados. era igualar, no X igual sumar. a 100. X vale 100. X vale 100. X equivale a 100. Ahí está. 100 grados. 100 grados, ahí lo tienes. Siguiente, acá. El problema número 4, ¿ya? En el problema número 4, observa. ¿Puede volver a explicar el número 2? Es igual que el anterior, profe. A ver, Samantha, voy a explicar otra vez, Samantha, ¿ya? Un ratito para Samantha. Samantha, ¿qué se ha trazado? ¿Qué se ha trazado esta recta de color rosado, Samantha? Una altura, profesor. Muy bien, se ha trazado una altura. Por acá, Samantha, de color azul, ¿qué se ha trazado? Una altura. Una altura. Y al trazar en las dos alturas había una propiedad, que este ángulo que viene a ser X y el ángulo que viene a ser 24, ¿son iguales o van a sumar 180, Samantha? Suman 180, profesor. Entonces decimos que X más 24 grados, ese es igual a 180 grados. Por lo tanto, alumnos... Profesor, pero ahí X es igual a 156. 156 Grados. grados. Muy bien. Dime, Samantha. Sí, profesor, pero ya no se hace nada ahí con los 90 grados, ¿verdad? No, nada. Es propiedad. Ah, Siguiente. ya, profesor. Ya, thank you. Ya, acá. Fíjate el problema número 3, alumnos. Solamente es propiedad, solamente en geometría. Igual. ¿Qué se ha trazado acá? Una altura. Altura. Acá. Altura. Altura. Si esto vale, muy bien, si esto vale X opuesto por el vértice, ¿cuánto vale este? X más 50, X más 50 queda que es 180. Aguanta. X más 50 sobre 2, ¿qué hablas? X más 50 vale 180. Es igual, se dice que X más 50 Es igual a 180. 180. No te apegues mucho al micro, Samantha. Se escucha tus respiros. Por lo tanto, X, ¿cuánto vale? Igual a 130. Muy bien, 130 grados. 130 grados. Ahí lo tienes. ¿La ves qué fácil es? Siguiente. Entonces, vamos a ver el siguiente problema. Después lo voy a reducir la imagen para que tomes tu captura. Profesor, queda 1 minuto con 31 Un segundos. minuto sobrado. A ver, la 7. ¿Qué se ha trazado, alumnos BM? Queda 1 minuto con... Lee. Una bisectriz. ¿Saben leer o no saben leer? Mira, ya empiezan ya a sacarme una cara. Una mediana. Aprendan, guíense. ¿Por qué no leen? Qué flojos son, ¿no? Entonces, se ha trazado una mediana relativa al lado AC. Entonces, se traza una mediana. Si es una mediana, estos dos lados, ¿qué son? Iguales. Muy bien. Son iguales. Entonces, si esta distancia vale 13, son iguales, tú me has dicho. ¿Cuánto vale esta distancia?
5, vale 5. Vale 13. A las 5. 13. 2x más 3, ¿a cuánto lo tengo que igualar? A 13. 13. ¡Ese! Decimos que 2x aquí es igual 13. Y X es igual a 5. a 10. A X, 10. ¿cuánto vale? Vale 5. 5. Vale Profesor, se va a 5. cortar. Sí. Grados. Se va a cortar. Otra vez, por favor, conéctense otra vez para terminar la clase. Se va a cortar.